Abelardo Vitale, esta semana escuchamos hablar, o desde la semana pasada veníamos escuchando ya hablar de una especie de botón antisonso. Sí, la presidenta hizo mención a eso, refiriéndose a cuando muchos de nosotros quizá compramos, creemos cosas que no son ciertas o que la presidenta considera que no son ciertas. Porque está de moda el botón antipánico, ¿no? Y ella dijo que sería mejor tener un botón antisonso. Claro, hizo ese paralelismo, o sea, así como existe el botón antipánico, estaría bueno que existiera el botón antisonso. O que te den pánico los onzos. Bueno, eso me sucede a menudo. Lo charlábamos antes de entrar al aire, que nos pasa eso. Sí, con algunos que vemos en las pantallas haciendo algunas notas, sí. No, bueno, el tema es que a partir de esto, esta mención de la presidenta nos da pie a pensar algo que ya hemos tratado en este programa y que forma parte de nuestras reflexiones y de nuestras preocupaciones, que tiene que ver con cómo distintos sectores sociales abordan y abordamos la realidad. ¿Querés que lo escuchemos? Vamos a escuchar el audio. Dale. Hay otro problema también. Yo estaba escuchándolo al intendente de Tigre que decía que crearon en la universidad un botón pánico. Me parece bárbaro, debe ser por el tema de la seguridad. Un botón antipánico. Yo quisiera que en alguna universidad argentina creáramos un botón antisonso. A ver si en la Jaureche, por ejemplo, de Florencio Varela, a ver si en la Universidad de Florencio Varela, que se llama Antonio Jaureche, Arturo Jaureche, por favor le hace honor y crean un botón antisonso. ¿Saben qué es un botón antisonso? Para que el sonso deje de ser sonso, tiene que dejar de creer en la soncera que le cuentan todos los días para que siga siendo un sonso. No digo tarado porque queda feo, y además porque el día que creemos el botón antisonso, a la Argentina no la para nadie. Ahí estaba. Esto decía la presidenta, y como decíamos antes de escucharlo, nos da pie a pensar cómo determinados sectores sociales leemos o leen la realidad y la cotidianidad que vivimos. Escuchamos muchísimo una soncera, de las que hablaba la presidenta, que es decir que la clase media en su conjunto está en contra del gobierno nacional. Es cierto que hay un sector importante de la clase media, quizás la que forma opinión pública, la que se ve más reflejada por algo que es tu preocupación, Sandra, que es cómo los medios hegemónicos imponen determinada agenda, que efectivamente tienen una visión crítica sobre el gobierno nacional. Pero cuando vamos a los datos duros, ¿qué hablamos cuando hablamos de clase media? Claro. No es menor definir de qué estamos hablando. Claro, ya nos hemos ocupado del tema y se tendría que hablar de las clases medias, Claro, ¿no? exactamente. Bueno, lo primero que podemos hacer es revisar un poquito algunos datos duros, económicos. Nosotros podemos definir clase media a través de sus ingresos. Se es pobre, se es indigente, se es clase media, se es clase alta. Durante estos últimos 10 años, uno de los grandes logros del gobierno nacional fue reducir la diferencia en brecha de ingresos. Absolutamente cualquier dato que tomemos, desde la encuesta permanente de hogares que hace el INDEC, algunos no querrán creerlo, pero organismos internacionales, todos demuestran que se ha achicado la diferencia entre los que más ganan y los que menos ganan. Y el mismísimo Banco Mundial sacó un informe que no es solo de Argentina, sino que era sobre todo Latinoamérica. El informe se llama La movilidad económica y el crecimiento de la clase media en América Latina. Y en ese informe, insisto, del Banco Mundial, no del Banco del Sur de Venezuela, lo que dice es que la Argentina en esta década duplicó su clase media. Pasó de 9 y pico de millones de habitantes a casi 19 millones pertenecientes a la clase media. Entonces, ahí supongo que entran dentro del ítem clase media muchos trabajadores. Muchísimos trabajadores. Muchísimas ramas de la industria en esta última década, de la recuperación industrial, han tenido aumentos muy importantes. Y en términos de ingresos, trabajadores que forman parte de cierta élite
con sueldos básicos de más de 20.000 pesos, petroleros, por ejemplo. Ahora, esto convive, esta realidad de la que vos estás describiendo, convive con rémoras de los 90, gente excluida, la asignación universal va hacia esos por sectores, supuesto, que todavía es una deuda pendiente, y bueno, sin la lugar idea a es dudas. esperarlo, A ¿no? ver, Artemio López esta semana publicó un informe basándose en la encuesta permanente de hogares con respecto a esta distribución del ingreso y de la importancia de la asignación universal, que por un lado es un gran dato y por otro lado también nos marca todo lo pendiente. Claro. En el 2003 la diferencia entre el 10% de los argentinos que más ganan y el 10% que menos ganan, la diferencia era de más de 35 veces. Cuando empieza a recuperarse el trabajo, etcétera, etcétera, esa diferencia va reduciéndose. En 2008 estaba en 25 veces. Cuando se instala la UH cae mucho más. ¿Por qué? Porque efectivamente en los sectores más necesitados un pequeño ingreso hace mucho. Entonces cae la brecha a 17 veces. Y con el último aumento de hace una semana y pico que anunció la presidenta, el decil que más gana, el 10% que más gana, la brecha con el 10% que menos gana pasó a 11 veces. Recordemos, de 35 a 11. Esto, insisto, por un lado es un buen dato de cierta redistribución de la riqueza y de los ingresos en la Argentina, y por otro lado no deja de ser cierto que falta muchísimo por hacer en este sentido. Claro, pero bueno, siempre volvemos a la instancia de que acá nadie bajó de la Sierra Maestra y dijo acá tienen al hombre Por nuevo, supuesto digamos, que no. se está haciendo con lo que somos, ¿no? Así es. Con lo que hay, con lo que se puede. Vamos, un separador. Hasta el mediodía, déjamelo pensar. Déjamelo pensar. Con Sandra Russo, en Del Plata. Todo pasa en el momento menos pensado. ¿Y con quién podríamos profundizar esta idea? Bueno, para seguir charlando sobre esto, tenemos en línea, vamos a charlar con Ricardo Rubier, que es sociólogo, analista político, titular de una consultora, es muy conocido, y siempre lo hemos escuchado numerosas veces con unas miradas muy críticas, muy sagaces sobre esta cuestión de la clase media. Rubier, ¿nos escucha? Buenos días, Abelardo Vitale lo saluda. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hola, buen día. ¿Qué tal? No sé si pudo escuchar un poquitito. Sí, escuché. Exactamente lo que ustedes estaban diciendo corresponde datos internacionales que corresponden a el registro que llevan estos organismos internacionales respecto a la recuperación económica y social que se ha dado en la Argentina y que se ha dado también en parte o en buena medida en parte de la región. Acá hay que comprender que hay una situación internacional que está cambiando, así como los países centrales están en crisis, aparecen los países o las regiones emergentes con un crecimiento superior al promedio mundial, y entre ellos se encuentra América Latina, también China, que en realidad, en mi modesta opinión, China ya debería dejar de ser considerado un país emergente, creo que es un país central, y bueno, este cambio en las relaciones de fuerzas y en las relaciones de dominación que se da en el plano internacional refleja, entre otras cosas, este crecimiento que en esta década se ha producido en la Argentina, como bien señalaban ustedes, con una incorporación y ensanchamiento de la clase media por incorporación de sectores que antes estaban por fuera de la clase media, por debajo de la clase media, y ha habido una movilidad social, tanto en los ingresos como en aspectos que tienen que ver con otros indicadores sociales, que tienen que ver con educación, con acceso a la cultura, con acceso a la comunicación y demás, que va mostrando un ingreso a la cultura de la clase media, ¿no? La pregunta que queríamos hacerle era más que esta cuestión dura de ingresos. También podemos notar que en la Argentina tenemos cierta característica, quizá por tradición de una fuerte clase media, de que nos autoconsideramos de clase media mucho más de los que efectivamente pertenecemos a ellos. Tanto trabajadores que quizá en términos de ingresos no alcanzan ese umbral, pero sí en términos de consumos culturales, como en el otro extremo, digamos, de la pirámide social, gente que claramente por su riqueza, por sus consumos, etcétera, etcétera, forma parte de la clase alta de nuestro país, y sin embargo se autodefine
se autoconstituye como perteneciente a la clase media. Esto por un lado. Y por otro lado, ¿por qué hay cierto reduccionismo? No solamente de gente que en este momento es crítica con el gobierno, que dice la clase media en su conjunto está en contra de este gobierno y de este proceso político, sino muchas veces incluso de parte de propios simpatizantes del gobierno que también hacen un reduccionismo y atacan de algún modo a la clase media como una totalidad. ¿Qué visión tiene sobre esta complejidad? Bueno, vamos por parte. En primer lugar, que desde el punto de vista del lenguaje, cuando se habla de clase media, se dice clase media, en general, por una cuestión de economía, nos estamos refiriendo a un segmento social que en realidad es múltiple internamente, que tiene heterogeneidad. No es lo mismo un profesional que ejerce su profesión, un médico, un odontólogo, un abogado, un profesor universitario, a lo que es un cuentapropista. Sin embargo, ambos pertenecen a la clase media. Lo que pasa es que uno está en un sector de la clase media llamada media alta y otro está en un sector de la clase media que puede ser clase media baja o media media. En realidad, cuando se habla de clase media, en forma reducida, se piensa en términos del promedio, o sea, piensa en términos de la clase media típica. Entonces, la primera aclaración es que la clase media es una banda ancha que incluye varios segmentos y que esos segmentos son bastante distantes entre sí. Ahora, lo que usted decía respecto a la cultura, que me parece importante, porque en realidad la Argentina no se mide por ingresos, se mide por otros indicadores sociales que tienen que ver, sobre todo se tiene en cuenta el nivel educativo, tipo de vivienda, rol ocupacional, etcétera, etcétera. Es muy difícil medir por ingresos, pero digo, en términos de lo que ustedes estaban diciendo, en realidad es cierto. La clase media es el fiel de la balanza de la sociedad argentina. Sería muy largo desarrollar por qué, pero eso viene de mucho tiempo y viene fundamentalmente de los procesos inmigratorios. Pero la clase media es la balanza. Y esto me parece que para Sandra en particular es muy importante porque los medios masivos de comunicación juegan en línea con la clase media. O sea, no juegan en línea con la clase alta. No, si uno ve los teleteatros, noticiosos, todo lo que se produce en los grandes medios de comunicación, en realidad tiene más que ver con la clase media que con la clase alta o la clase baja. Pero Rubier, ya digamos, eso es cierto, pero también hay como algunas cosas que ya están jugadas en el horizonte aspiracional de esa clase media, aparece la clase alta como el objeto de identificación. Sin duda, no, sin duda la aspiración de la clase media siempre está en mira hacia arriba y no hacia abajo. Por eso yo me preguntaba, sabiendo, digamos, esta historia de la clase media en la Argentina, esta historia aspiracional, que en realidad ha sido, digamos, una buena estrategia de las clases dominantes, ¿no? Generar un colchón poblacional enorme, que aspiracionalmente se siente identificada con las élites, ha sido una buena estrategia, pero yo me preguntaba en este contexto actual, por ejemplo, sin ir más lejos, los miles y miles y miles de nuevos universitarios del conurbano bonaerense, que son primera generación de universitarios, culturalmente, obviamente que pertenecen a la clase media, pero la apuesta me parece que es lograr otro tipo de identificación cultural. Las escalas, por eso el tema de ingreso hay que tomarlo con mucho cuidado, porque las escalas de movilidad social en realidad más importantes que tiene una sociedad no es tanto el tema de ingreso, porque el tema de ingreso tiene variabilidad en el tiempo. Claro, fluctuante. En cambio, la escalera de la educación es una escalera mucho más segura, mucho más estructural la escalera educativa. Entonces, es cierto, el gran desarrollo de nuevas universidades, sobre todo en las zonas de conglomerados poblacionales que les costaba mucho llegar a una universidad, hoy tienen el acceso y eso permite una movilidad social que, como ustedes ya dijeron al principio, caracteriza esta década, digamos, caracteriza estos 10 años que se ha concretado la movilidad social, incrementándose fuertemente la clase media, ¿no? Lo quiero cambiar un poquito de tema, sacarlo de esto, quizá ir un poco más a la coyuntura. ¿Cómo ve usted las futuras elecciones? El panorama empieza a armarse, todavía por supuesto falta muchísimo y no está claro, pero empieza a armarse el año electoral. Si tiene alguna visión, si nos puede compartir con nuestros oyentes una visión de cómo está viendo el escenario electoral.
Bueno, lo primero que diría, casi en chiste, lo que usted dijo en serio, cuando en realidad dijo no está claro. Yo podría repetir lo mismo. Bueno, bien. Y terminar ahí el... No, porque en realidad podemos ponernos a hablar 2 horas sobre por qué no está claro y la remamos. Bueno, la remamos, entonces... por lo menos digamos lo que no está claro. Indudablemente que yo creo, es decir, para poner un poco, ordenar un poco la respuesta, diría, el problema político principal para mí de la Argentina hoy, la principal contradicción en lo político, se da entre la continuidad del proyecto político nacional y popular y el final de ciclo. Esta es la contradicción principal para mí. En términos políticos, no estoy hablando de la contradicción económica, la contradicción estructural en lo económico, no, estoy hablando de la contradicción política. La contradicción política hoy principal es esta, y la disputa política está alrededor de esto, de la continuidad o el cambio. Es indudable que un proyecto nacional y popular, como está planteado desde el 2003, como está planteado también de otra manera, con otros matices en otros países latinoamericanos, hace ruido, esto hay que decirlo y afrontarlo, hace ruido con el esquema demoliberal. O sea, todo aquello que signifique un proceso reformista profundo, como el que estamos viviendo, hace ruido con el esquema, con el corset, como digo yo, el corset demoliberal que supone institucionalidad, cronogramas y demás. Pero como eso hay que cumplirlo, porque eso indudablemente es así, estamos hablando de una democracia republicana, digamos, uno lo va llevando como puede, porque por un lado está el porvenir, que va más allá de una elección, un proyecto nacional y popular que va más allá de una elección, y la necesidad de seguir manteniendo el poder, porque si uno no mantiene el poder no puede garantizar y asegurar las mejores condiciones para el proyecto, no las únicas, porque uno mañana también puede estar en la oposición, pero sí las mejores condiciones para cumplir o llevar adelante el proyecto nacional y popular. Por lo tanto, este es el tema principal, en el cual hay mucha incertidumbre. ¿Por qué? Porque tenemos una oposición absoluta, los que están a favor del final del ciclo están más ordenados en lo que es la expresión comunicacional de los grandes medios que en la política cotidiana partidaria. Claro. O sea, pero el problema es que los grandes medios no son elegidos electoralmente, no van a elecciones. Lo que van a elecciones son los políticos profesionales. Entonces, ahí tiene un problema la oposición, ordenarse como para poder garantizar cierta seguridad. Yo creo que la oposición tiene una idea en la cabeza que la perturba desde hace mucho tiempo, y es que considera que el kirchnerismo es imbatible. Tiene la sensación de imbatibilidad y tiene bastantes razones para pensarlo así, porque la verdad que más allá de errores propios o de virtudes del oficialismo, todo indica ese grado de imbatibilidad. Ahora, no sabemos qué va a pasar con la oposición, si va a llegar a concertar alianzas como para sumar votos, porque hasta ahora las encuestas están marcando de que en octubre habría una repetición de triunfo de primera minoría por parte del Frente para la Victoria. O sea que volveríamos a tener una situación ya vivida. No sabemos todavía el porcentaje, hay alguna aproximación, alguna especulación, pero digamos sería casi seguro que si la oposición permanece como está, el Frente para la Victoria se aseguraría ser la primera minoría. Ahora, la otra incertidumbre es el propio kirchnerismo, porque el kirchnerismo tiene un problema, y el problema que tiene el kirchnerismo es la sucesión. Es decir, si el mejor candidato que tiene el oficialismo es Cristina Fernández de Kirchner, eso no hay duda. Ahora, ¿va a ser la candidata? Bueno, no sabemos. Podemos suponer que no, o sea, hay ciertas hipótesis bastante fundadas en que no lo sea, y si no lo es, ¿quién lo será? Claro. Bueno, todavía hay tiempo, es decir, tampoco podemos decir que esto hay que definirlo el lunes, pero, digamos, para definir la sucesión 2015, se puede definir después de las elecciones de octubre, claro, hay tiempo para eso, pero de todas maneras, dadas las características, la forma de vertebración del poder, cómo se centraliza el poder, es muy difícil observar
no es como un partido, digamos, político donde hay tendencias, líneas, como el Frente Amplio Uruguayo que tiene 3 líneas, digamos, y uno va viendo quiénes son los candidatos de uno y de otro. No es esa la situación. Indudablemente la gran electora es la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, lógicamente. Entonces, todos estamos pendientes de qué es lo que se va a decidir a futuro en términos de sucesión. Pero mucho tendrá que ver el resultado de este 2013 en esto que es para mí el punto principal de tensión, repito, entre la continuidad del proyecto y el final del ciclo, que es lo que auguran los opositores y los grandes medios, ¿no? Muy bien, Ricardo Rubier, le agradecemos mucho por esta comunicación en la mañana de Del Plata. Muchas gracias. Cariño. Sandra Russo, hasta las 12 en Del Plata.